presencia del diputado nacional Martín Petaz, un amigo de la casa, un docente de la universidad que está desempeñando una función nueva. Así es. Y obviamente a la diputada nacional Dania Tabela, que está de recorrida por la cuarta sección electoral. Vamos a hablar de política y de economía. También es amiga de la casa, ¿no? Sí, no hace falta decirlo, pero bueno, ya que vos lo mencionás, es una amiga de la casa también la diputada y como les decía, estamos hoy reunidos aquí en la UNOVA para hablar de política y de economía y obviamente hay temas que son cruciales para el futuro de nuestro país, lo que se está debatiendo las últimas semanas y la importancia que tiene para el futuro inmediato de la República y también para el desarrollo de las pequeñas ciudades como es Junín en el interior de la provincia de Buenos Aires y el impacto que tiene, por ejemplo, la decisión del gobierno del aumento de las retenciones con toda la repercusión que tiene eso en el desarrollo productivo regional. Así que lo mío es simplemente una presentación. Gracias Martín, gracias Dania. Los dejo a ustedes. Sí, un poco también contarles que esta visita se enmarca en el programa que lleva adelante la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, del ciclo Diálogo, un ciclo que comenzamos allá, van a ser casi 2 años, en principios de la pandemia, como un espacio en aquel momento virtual, hoy se retoma de manera presencial, como un espacio justamente de conversación, para abrir la conversación entre la sociedad, los actores sociales, la política, la economía, que sabíamos que iban a ser afectados por la pandemia. Bueno, hoy retomar un poco esas actividades ya de manera presencial con la visita y la presencia de Martín y también en el marco de los 20 años que la institución comienza a transitar durante este ciclo, ¿no? Así que bueno, agradecerles que nos estén acompañando y por supuesto darle la palabra a Martín, abrir a preguntas para que podamos escuchar un poco también sobre sus reflexiones en los distintos puntos que bien señalaba Juan Pablo. Yo voy a hacer una muy breve introducción. Primero agradecerles la invitación. Por supuesto es un gusto siempre volver a uno de mis hogares, ¿no? Entonces fue el primer lugar donde empecé a dar clase. Después empecé en la Universidad de La Plata, así que siempre tengo un cariño particular por la UNOVA. Pero además me parece que Junín articula justamente buena parte de las cosas que hoy necesita Argentina, pero particularmente la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, justamente la vinculación entre lo público y lo privado. O sea, acá Junín es un buen ejemplo de cómo cuando se trabaja en coordinación entre el sector público y el sector privado, la ciudad puede crecer, se puede desarrollar, es decir, no ocurre de manera espontánea y natural un fenómeno como el fenómeno de la UNOVA o originariamente el Centro Regional de Junín. Evidentemente eso requiere de mucha articulación entre lo público y lo privado. Después se multiplican muchos sectores productivos, entonces Junín de alguna manera resume eso, pero también resume la combinación entre el estudio y la producción, que es prácticamente un denominador. Vos hablabas, Juan Pablo, de localidades pequeñas, dijiste. Yo te digo que una localidad que articule producción con estudio y que tenga su propia universidad ya está jugando en otra liga, ¿no? Está jugando en una liga que puede jugar Tandil, que pueden jugar ciudades importantes del país que tienen esa, no siendo capitales, sin embargo tienen un desarrollo importante que además multiplican y contagian a toda la región, porque terminan teniendo un impacto que derrama en toda la región. Entonces, máximo en un momento en el cual ambas cosas están en debate en Argentina. Primero, por lo que ha significado estar 2 años sin las escuelas y las universidades cerradas, y en segundo lugar, por lo que significa el continuo hostigamiento del gobierno a los sectores productivos. El gobierno, la única idea, uno ya sabe, no sabe qué van a anunciar, pero ya sabe que seguro que va a ser una suba de impuestos, sea lo que sea. Si están hablando de ferrocarriles, seguro que te van a subir el impuesto a los ferrocarriles. Si están hablando del campo, los impuestos al campo. Todo lo arreglan subiendo algún tipo de impuesto. Y afectando particularmente a los sectores que son los que generan las divisas para que el país crezca. Argentina tiene cada 5 años, es un fenómeno raro en América Latina, el único país que tiene una crisis macroeconómica severa cada 5 años en los últimos 75. 15 crisis. De manera recurrente, uno ya sabe que si hace un presupuesto de mediano plazo en Argentina tiene que incluir una crisis, porque va a haber una crisis. No estamos seguros cuándo, si va a ser el año que viene, el otro. Uno sabe que cada 5 años siempre hay una crisis en Argentina. Y que muchas de esas crisis están cruzadas porque Argentina es el único país, casi el único país del mundo, que se queda sin divisas.
te quedas sin dólares. El milagro este de la restricción externa que solo afecta a Argentina, el único país que se queda sin dólares. Y pasa eso porque los distintos gobiernos, a propósito, atentan contra los sectores generadores de esos dólares, con argumentos de tipo redistributivo, con el argumento de la mesa de los argentinos, otro día con el argumento de que necesitan recaudar, el argumento de naturaleza fiscal. De cualquier manera que sea la naturaleza del argumento, lo cierto es que hace 75 años que estamos tratando de hacer que sean productivas actividades que no lo son, subsidiándolas con fondos que salen, de hacer que no sean productivas actividades que sí lo son y que las matamos impuestos. Entonces eso hay que empezar a ponerlo en la mesa de discusión política en Argentina, y ese es un poco el objetivo de la recorrida que estoy haciendo, en particular de haber venido hoy acá. Bueno, Martín, llega justamente si usamos los términos del gobierno, guerra, en el día 3 de la guerra anunciada contra la inflación. ¿Qué evaluación hace? ¿Cómo está el frente de batalla? El agua ya aumentó, porque el problema de la inflación centralmente es el deterioro de la capacidad adquisitiva del dinero. No es que sube un precio, porque si vos tenés un problema que sube un precio, lo atacás con una política concreta respecto a ese precio. Por eso la política del gobierno no sirve, porque sube el pan, pero no es que sube solamente el pan porque hay un problema en el mercado de la harina. No, esto no es cierto. En Argentina sube sistemáticamente todo, entonces sube el agua también. ¿Y qué van a hacer? La semana que viene el fideicomiso del agua, para que no suba el agua, y la otra semana van a subir los alquileres. ¿Qué van a hacer? El fondo compensador de los alquileres, y después va a subir el colegio de los chicos. ¿Qué van a hacer? Precio máximo colegio de los chicos. Y la otra semana suben los textiles, y encima suben más, tienen récord de subida en los últimos 2 años con la política de protección que pone el propio gobierno. ¿Qué van a hacer entonces? Si ellos mismos lo generaron al aumento de los precios de los textiles, van a hacer el guardapolvo solidario, van a vender. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene políticas que están produciendo el fenómeno inflacionario en Argentina. Como dice Rodrigo de Loredo, en vez de plan antiinflacionario, tienen un plan inflacionario, en el cual licúan los salarios públicos y licúan el gasto público con inflación. Festejan los gremios, amigos del gobierno, una paritaria de 40-42%, cuando la inflación está corriendo a una velocidad de 73%, si ustedes anualizan el dato del último mes. Parece que el dato de marzo va a ser incluso más complicado que el dato de febrero. Los precios vuelan, los salarios los pisan, y uno ya sospecha que todo lo están haciendo a propósito. ¿Cómo se va a conjugar esto con incluso el acuerdo con el fondo? Nosotros especulábamos, en el buen sentido de la palabra, con que el fondo podía de alguna manera limitar los abusos que está teniendo el gobierno, pero el acuerdo que le propone Argentina y que logró cerrar con el Fondo Monetario y que se sometió a consideración del Congreso, fue un acuerdo light, que no resuelve los grandes problemas que tiene Argentina. No hace, por ejemplo, que la Argentina genere más dólares, no hace que la Argentina tenga una estructura tributaria que recaude sin caer sobre la producción, no lo resuelve. Tampoco resuelve los problemas laborales que tiene la Argentina. Cualquier pyme de la Argentina hoy tiene miedo de contratar trabajadores por la industria del juicio laboral, que no es un problema de la grande empresa, es un problema de las pymes. Nadie lo ataca, ni lo ataca el problema del fondo. Entonces da la sensación que el problema del fondo es como cuando uno va al banco y le dice: mira, che, hace 3 meses que no pagas la tarjeta, o renegociamos y hacemos un plan de pago, o vas al veraz. Entonces lo que hicimos fue evitar el veraz. Y está bien, porque el default, si uno va a la memoria del impacto que tuvo el default que festejó Rodríguez Sá en el 2001, y que ahora fíjense que consecuentemente Rodríguez Sá otra vez vota a favor del default en el Senado. 20 años después vota de vuelta a favor del default. Y ese default del 2001 causó que la pobreza, que era 35%, saltara a 55%, que el desempleo, que era 16%, saltara a 25%, que la inflación, que estaba congelada y que no había inflación, saltara a 42%. Se deterioró todos los indicadores económicos y sociales de la Argentina. Y que el dólar, que estaba en 1, fuera 4. Si nosotros repetimos un episodio como el del default que vivimos, eso por supuesto tiene consecuencias devastadoras. Desde un piso además que está muy golpeado por la crisis que ya lleva prácticamente 4 años en Argentina. Entonces no hay margen para ir a un default de ninguna naturaleza, y por eso había que evitarlo. Pero si pensamos que ese default va a resolver el problema de Argentina, realmente no lo va a resolver. Y es más, probablemente dentro de 3 o 6 meses, cuando venga alguna de las revisiones del fondo, estemos discutiendo, ustedes me pregunten por qué no se cumplió el acuerdo con el fondo y por qué se está renegociando. Ese es un escenario muy probable. Además, el programa que acompaña, el programa económico que presenta el gobierno para acompañar el acuerdo que lleva adelante con el fondo, es un programa que juega con una variable de alta inflación permanentemente. Esto lo conversamos mucho con ustedes a lo largo de estas semanas. La variable, entre comillas,
comillas, positiva para el gobierno es sostener una alta tasa de inflación. A punto tal que no lo pusieron justamente entre las metas. Exacto. El programa no tiene ninguna meta inflacionaria. El gobierno puede hacer lo que quiere con la inflación y no está dentro de la meta. Exactamente. Entonces digo claramente la famosa guerra contra la inflación, que son los 3 días, yo digo es el anuncio del no anuncio, tiene que ver también con poder dar esas condiciones. Esta de continuar entonces con medidas como estas, hoy estuvo Felitti reunido con supermercadistas, pero vemos a los productores agropecuarios en la ruta otra vez por la zona de Gualeguay y toda esa zona. Quiere decir entonces que no nos hace ser nada optimistas en cuanto al futuro. Para nada, porque el gobierno está interesado en que la gente distraiga la atención a cada uno de los sectores particulares. Hoy le toca a los productores agropecuarios. Hoy la inflación es culpa del campo. La semana que viene va a ser culpa de los gremios que quieren recomponer su situación paritaria y piden un poco más de recomposición paritaria. La otra semana va a ser culpa de las empresas energéticas, la otra semana va a ser culpa de algún otro tipo de sector de la economía. La inflación justamente es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios de la economía. Y el gobierno está tratando de combatirla como si fuera de un precio por vez. Hay 300.000 precios en una economía como la Argentina. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser el combate contra la inflación peleando contra cada uno de los 300.000 precios? Realmente no tiene ningún sentido. Entonces, no tiene ningún programa del gobierno, más bien tiene chance de deteriorarse cada vez más. Y nosotros lo único que esperamos es que, porque tampoco gana nadie si todo esto vuela por los aires, entonces lo que nosotros esperamos es que el deterioro no sea tan grande como para que nos dé chance de poder recuperarnos. En el corto, mediano, largo plazo. En el cortísimo plazo, obviamente eleva sobre todo los precios de los commodities que nosotros importamos más, que son los commodities energéticos. Sí, también es cierto que eleva el precio de los commodities como algunos que exportamos, como por ejemplo el trigo. En el caso de la soja no tiene casi impacto porque Ucrania y Rusia tienen el 0,8% del mercado de soja cada uno, eso es prácticamente nulo, pero es cierto que tienen casi un cuarto del mercado de trigo mundial, entonces es importante el impacto sobre el mercado de trigo también. Se complican además las condiciones financieras internacionales porque en temor de la guerra los capitales van a buscar refugio en los países, van a buscar refugio. Todavía más difícil para la Argentina acceder a financiamiento internacional o acceder a tasas baratas. Entonces, obviamente complica un poco más las condiciones, aunque hoy la mayoría de los problemas de Argentina en realidad están frontera adentro y no frontera afuera. Le quería consultar también, en los últimos días, legisladores provinciales de Juntos han manifestado su interés y han presentado proyectos en torno al tema de autonomía municipal. Bueno, ¿cómo lo ven a nivel nacional? Bueno, la pregunta también para Dania, un poco cómo si acompañan esta inquietud que también es compartida por muchos intendentes, ¿no? Sí, mira, todas aquellas iniciativas que tienen que ver con mejorar la eficacia y la eficiencia del Estado en el nivel que sea, a nosotros nos parece correcto. Lo que hay que hacer con este tema es, más allá de que estamos acompañando esa mirada de los legisladores bonaerenses, muy claros respecto de las responsabilidades en esto de la autonomía, en cómo impacta esto en la redistribución de los recursos y también en las capacidades instaladas de gestión que hay en cada municipio. La verdad es que cuando nosotros hemos asistido en nuestro país a transferencias por parte de los poderes centrales, en este caso, por ejemplo, nación a provincias, cuando fue el tema educativo en los 90, la experiencia final no fue buena. Nosotros creemos que la autonomía municipal puede mejorar las condiciones de desarrollo de los distintos municipios en la medida en que efectivamente esto también vaya de la mano de una reforma provincial. Martín. Sí, en la misma línea de Dania, es una de las grandes deudas pendientes de la última reforma constitucional que tendría que avanzar. Probablemente nos obliga en algún momento a pensar también si no hay que discutirlo a nivel de constitución provincial, en alguna posible reforma constitucional de la provincia, alguna regionalización de la provincia también, que de alguna manera permita combinar las capacidades técnicas esas de las que hablaba Dania y las potencialidades geográficas que tienen cada uno de los sectores de la provincia de Buenos Aires para trabajar mejor. Así como hay una necesidad de coordinación en el área metropolitana de Buenos Aires clara y obvia, por ejemplo en materia de seguridad, bueno, y en materia de transporte, evidentemente también la hay al interior de la provincia de Buenos Aires, en las distintas regiones geográficas que tienen su propia problemática.
sus distintas necesidades y que sin duda pueden combinar esas capacidades técnicas para articularlas mejor. Que por ahí tiene mucho que ver con lo que comentaba al comienzo también, ¿no? Porque ¿cómo puede un municipio desarrollarse en contextos tan desfavorables a nivel nacional, El ¿no? contexto macroeconómico es una condición necesaria, pero no suficiente. La hora de las reformas de la microeconomía tienen que ver un poco con este tipo de reformas, ¿no? Sí, pero para eso primero tiene que haber estabilidad. Estar tratando de discutir el arreglo institucional de la gestión de recursos en un escenario en el cual el modelo macroeconómico está colapsado, hay una aceleración inflacionaria o hay un default a la vuelta de la esquina, no tiene ningún sentido. Es decir, estar tratando de discutir la sintonía fina es como una persona que está entrando en terapia intensiva del hospital y se ponga a discutir si tiene que hacer dieta y tiene que suprimir la gelatina y la tiene que hacer light o la tiene que hacer azúcar, digamos. Es una discusión de segundo orden una vez que estabilizamos las variables macroeconómicas primero. Perfecto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.